Y si te dijera que tu adicción, ya sea una sustancia, el estar ocupado todo el tiempo o el scrollear todo el tiempo en el teléfono, no es el problema real, sino la solución desesperada que encontraste para un dolor que no sabías cómo procesar. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast y hoy vamos a hablar de un tema, pues de esas líneas que venimos manejando, de esas conversaciones que son como un poco incómodas de tener y hoy vamos a hablar sobre el anestésico del alma, las adicciones. Mucho gusto, saludos a todos y qué bueno vernos nuevamente. Tema muy controversial, llamativo, Ujú, porque pocas veces logramos separar las adicciones que son señaladas a las que no son señaladas. Porque, por ejemplo, alguien que sea adicto al trabajo claro, ajá. no lo ven como No lo algo juzgan. negativo, Ujú, ¿verdad? Sin embargo, también está evadiendo su realidad y evadiendo sus situaciones internas. exacto. Eh, y también adicciones de tipo fármacos, ¿verdad? O sea, Ujú, que consumo de sustancias. no lo vas a ver como que eh, mal ante la sociedad. Sin embargo, sí existe una adicción ahí Ujú, en la persona. Entonces, sí es un tema bastante controversial y que toca fibras muy internas de cada quien, ¿verdad? claro. Y es que cuando hablamos de adicciones, pues generalmente, digamos, en una cultura latina como Guatemala, es muy común el tema del alcoholismo. O sea, Claro, demasiado común, normalizado. normalizado, ¿verdad? De que pues haya bebidas alcohólicas a muy temprana edad. En cuanto a los, yo creo que en el caso de los chicos, de los varones, se da como más esa apertura, ¿no? De aprobar la sustancia, de que la facilidad que hay en las reuniones de las familiares, convivios, navidades, cumpleaños, o sea, todas las ocasiones tienen como ese espacio para poder consumir sustancias y que entonces nosotros crecemos, como tú decías, no, con la normalidad de que pues está bien, o sea, se permite. Sí, y los clásicos dichos de que mejor que lo haga en la casa a Ajá, que lo haga aquí afuera, enfrente de ¿verdad? mí. Sí, de cierta forma se van integrando estas prácticas socialmente aceptadas, como lo platicabas del alcohol, Ujú, se van tomando como instrumentos de evadir, ujú. ¿verdad? Evadir la realidad, evadir emociones, evadir mis situaciones, huir de la situación, pero generalmente se hace inconsciente porque, Claro. por ejemplo, a Ujú, una persona de 13, 14 años que está experimentando nuevas emociones en su vida, en el colegio, en sus cambios fisiológicos en su ujú, cuerpo, ujú. eh, no, muchas veces no es capaz de entenderlos y se termina refugiando en alguna adicción de ese tipo, ¿verdad? En lugar de exteriorizarlo, en lugar de decirlo, en lugar de plantearlo, qué sé yo, se evade en esa Ujú, situación. ujú. Entonces tiende a ser muy peligroso, como tú dices, en estos países. No solo, bueno, tú comentaste Guatemala, pero por ejemplo Bueno, no somos En Ajá, Europa ajá. es muy normal lo del vino y todo. Sé que lo hacen un poquito más racionalmente Ujú, o medido, aparentemente. pero no deja de ser un distractor, Ujú, ¿verdad? Porque duerme la mente, duerme los sentidos. Entonces, resulta siendo un escape al final, ¿verdad? O sea, claro. siempre viene esa primera eh, adicción leve, por así decirlo, y luego se va expandiendo, ¿no? Y lo que sucede es que lo hacemos de forma inconsciente. Ujú. Entonces, como tú decías, como esa acción de huir, de reprimir, de no sentir. Y es que hay una postura, ¿verdad? De un científico, ¿verdad? Es un doctor, el doctor Gabor Mate, y él dice, no nos preguntemos por qué la adicción, sino por qué el dolor. Porque estamos muy enfocados a, por ejemplo, cuando alguien está con temas de alcoholismo, de drogadicción, de pornografía, de adicción, digamos, esas adicciones que son, pues, hasta cierto punto un tanto delicadas, porque digamos, la adicción al trabajo no te va a matar, ¿cierto? O sea,
sí, pero a largo plazo. Sí, En cambio, pues las sustancias, los químicos, la bebida alcohólica, eso es algo que pues tiende a degenerarte un poco más rápido. claro. Entonces, que ocasiona mucho inconveniente dentro de las familias y pues optan por hay que internarlo, hay que buscar ayuda, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero generalmente lo que se hace es atacar la adicción, Ujú. ¿verdad? O sea, ingresarlo, que vaya a Alcohólicos Anónimos, que se interne, que lo desintoxiquen y tal, tarara, pero se trata la adicción y este doctor nos pregunta, ¿verdad? No nos preguntamos por qué la adicción, preguntémonos por qué el dolor. Y él dice, la adicción actúa como un anestésico del alma, un mecanismo inconsciente para silenciar o tapar estados internos que la persona evalúa como intolerables o peligrosos. Y fíjate que es interesante, nosotros generalmente cuando hacemos estos podcasts, tú preparas la parte psicológica y créeme que yo casi no me esmero de cierta forma en buscar información o algo por el estilo, porque yo sé que toda esa información cuando la hablemos va a venir. ¿Y qué me viene ahorita a la mente? Cuando yo enfrenté el sistema, perdón, los temas de ansiedad, o sea, el trastorno de ansiedad, cuando tú te enfocas de cierta forma, en el padecimiento, por ejemplo, los mareos, que Ujú, la taquicardia, que esto y el otro, le estás agregando energía emocional y energía de tu cuerpo a ese malestar, ujú, ¿verdad? Y cabal lo que tú decías, cuando tú vienes y vienes, tratas a un alcohólico o a un adicto y lo metes a Alcohólicos Anónimos o lo metes a una fundación, generalmente se van a atacar centralizan ¿verdad? en 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 la la conducta adicción, de en adictiva, la ajá, adicción. ¿Por correcto, qué eres adicto? ¿Por qué esto? Y se van lejos de la y raíz. de la raíz del por qué el dolor. Entonces eso me hizo pensar a mí con la ansiedad. Cuando tú te enfocas mucho en los síntomas, no voy a dormir. Siempre me duele Ujú, la cabeza. Siempre tengo palpitaciones. Me tiemblan las manos. En estado de ujú. ansioso, si tú te enfocas en eso, tu mente va a seguir generando Lo va a esas hacer más grande. sintomatología. Ajá, Pero si tú sin reprimir, si tú te enfocas en otras cosas y dices, esa es parte normal de mi cuerpo, hay gente que suda mucho, por ejemplo, en la ujú. ansiedad, entonces que el cuerpo sude y no para eso está, No pues que pasa nada. sude, no Ajá, pasa nada. Entonces, se me hace muy eh, comparativo esta situación. O ujú, sea, si nos enfocamos mucho a la adicción, pues la persona va a seguir pensando en la adicción o en el elemento que lo hace adicto, pero no en dónde viene el dolor, por qué entré en este círculo vicioso, ¿verdad? ujú. Las causas no vas a enfocarte nunca. Y es que, se hace tan complicado el asunto, porque creo yo que de pronto este es un tema hasta motivo de vergüenza, ¿no? De la familia, de, tal Claro, persona en la familia es adicto, entonces como que lo tratan de una forma, em muy encubrirla, ajá, muy encubrirla. encubriendo a la persona, como, bueno, generalmente, pues, hay muchas posturas científicas que dicen que, un alcohólico siempre tiene una mujer o una esposa codependiente, ¿verdad? Porque ella entonces empieza en el rol de cubrir todo lo que él pueda estar haciendo mal o Claro, en su trabajo, o sea, cubrir todo para que nadie note la situación, ¿verdad? Porque lo ven como algo vergonzoso y no se ve como lo que realmente es, que es una enfermedad, es un padecimiento. Entonces, cuando hacemos todas estas cosas, también creo yo que a la persona se le hace sentir como incapaz, se le hace sentir como em, que no tiene fuerza de voluntad, claro, ¿verdad? claro. Porque es, O dicen generalmente, es que eso es mental. ajá, Sí, pero ¿y la raíz cuál es? ¿Verdad? exacto, ¿Verdad? O sea, ajá, sí es mental, pero ¿cuál es la raíz? ¿Lo ajá, puedes ayudar en buscar su raíz? ¿Puedes sacudir esa raíz o arrancarla definitivamente ajá. para que vuelva a crecer esa planta como debe de ser? Y es que quien no ha pasado por una situación así, es bien difícil que comprenda que no es que la persona esté, no tenga fuerza de voluntad para enfrentar esta situación, sino es que realmente es una circunstancia muy complicada con su cuerpo. Yo me recuerdo, por Claro, ejemplo, en temas de ansiedad, tú lo decías,
eh, algo que a mí me pasó en duelo, ¿verdad? En el duelo de la pérdida del segundo bebé, fue que a mí me daban ataques ansiosos, pero la ansiedad venía como hambre de cosas dulces. Yo no sé si te recuerdas, pero te decía, si yo tuviera un pastel ahorita enfrente, yo me lo como todo, ¿verdad? Entonces, y no era algo como que, ay, tengo ganas, no, o sea, era una necesidad de comerme eso. Obviamente, pues no voy a hablar de eso, pero eso tiene su trasfondo neurocientífico y Claro. también emocional. Pero entonces ahí yo me di cuenta de que puede ser algo similar, no esto es lo que sea igual, ¿verdad? Pero algo similar a una adicción. O sea, tu cuerpo te está pidiendo esa sustancia, ese efecto más bien Ese efecto de relajación, anestésico. sí, anestésico. Ajá, Y tú tocabas algo muy importante. Nosotros en estas charlas y pláticas hemos platicado, valga la redundancia, de las frecuencias de las emociones. ajá, Y de las emociones más bajas vibratoriamente es la vergüenza. ujú, Entonces, estas situaciones de adicciones pega muy duro en vibrar muy bajo a las personas. O sea, energéticamente las personas están muy mal al ver a su ser querido eh, afectado por esta afectándose situación. por Ujú, adicciones. Y yo lo quiero decir aquí abiertamente, a mí me tocó que sacar a familiares de ujú, lugares, pues cantinas y cosas así desde ujú. muy pequeño, ¿verdad? Es algo que yo trabajé en terapia porque de cierta forma me afectó en mi en ese estado de vibración de vergüenza, Claro. ¿verdad? Ujú, Y me tocó que acuerpar, me tocó que cubrir, me tocó que muchas cosas que al final no me competían a mí, pero de cierta forma se arropa a la persona ujú, adicta, ¿verdad? ujú. Entonces, eh, gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a la ciencia, existen estas alternativas de hacer terapia para poder trabajar esas sanidades, porque son cosas que le quedan en el subconsciente de muy pequeño o en la juventud. ¿Y qué vas a hacer con eso? Ujú. ¿Qué vas Que a se hacer con vuelven patrones de conducta al final, ¿verdad? Porque tú Claro, ves que todo se resuelve bebiendo. Cuando tengas una situación difícil, ¿qué vas a hacer? beber Beber. e inclusive no solo cosas difíciles, emociones Claro, positivas. ajá, ¿Me ajá, explico? ajá. Vivir Emociones las positivas, emociones. Ajá, emociones positivas también terminan al adicto a orillarlo a buscar el antídoto. ¿Por exacto. qué? Porque esta las adicciones pues tienden a relajar, tienden a que la emoción sea más pasajera, más Ujú, fácil, en teoría, más fácil de digerir, pero al final te das cuenta que lo único que estás haciendo es encasillando las emociones y se te va volviendo una alfombra como la que uno barre, ¿verdad? Y abajo abajo, mete ujú, la tierra abajo de la alfombra y luego toca sacudir esa alfombra cuando ya eres consciente y dices, wow, ujú, ujú. ¿verdad? Entonces, eh, sí es bastante complejo porque ya emociones positivas y negativas y positivas y negativas, las 2 quieres digerirlas acompañadas de una adicción. Es complejo. Sí, hace unos días platicábamos con una persona que abiertamente nos comentó que asistía a Alcohólicos Anónimos y me decía eso, ¿verdad? Me decía, mire, es que algo que hablamos en Alcohólicos Anónimos es de que no hay una razón específica para beber, o sea, simple y sencillamente es porque estoy contento o porque también estoy triste o pasó algo complicado, o sea, no hay como una situación en sí. Y me llamó mucho la atención que les enseñen eso, ¿no? O sea, obviamente creo yo que son muy buenas herramientas. Yo he leído mucho sobre los planes que tienen estas fundaciones, ¿verdad? Estas Claro, sociedades para trabajar, pero creo que hace falta ir hacia eso, hacia dónde, ¿verdad? Estuve leyendo sobre una teoría poligabal, ¿verdad? Del doctor Stephen Forges, y él habla del sistema nervioso, ¿verdad? De que va un poquito con lo que tú decías y de ese impacto que tiene em, el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Es autónomo porque funciona, yo no necesito darle instrucciones, él en funciona, automático. y ahí es donde se genera también este proceso ansioso. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos una amenaza, el sistema autónomo se tiene que activar para darnos las herramientas que necesitamos para afrontar la amenaza y entonces, pues, salvaguardar nuestra vida. Esa es la función realmente de la ansiedad.
Entonces, él decía que hay 2 estados, ¿verdad? Como 2 extremos en estas situaciones. Entonces, una situación que puede llevar a la persona a consumir o a volverse a su adicción Claro. es ese estado simpático, se llama, que es el sistema parte del sistema nervioso, autónomo, que genera ansiedad. ¿Verdad? Es ese estado que se activa de la ansiedad en donde yo tengo que ver cómo hago para que, poder, defenderme, ¿verdad? Y poder enfrentar esa amenaza. Y ojo que esto combina súper bien con lo que les mencionaba anteriormente del otro científico, que dice que la adicción pues también se genera para tapar o silenciar esas cosas que nosotros evaluamos como intolerables, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Puedes, o sea, tú mismo crees que es un sistema de defensa. Exactamente, o Ujú, sea, se detecta como una amenaza real, ujú. ¿verdad? Como algo que me está amenazando. Entonces se activa y pues yo busco el escape y el escape es beber, ¿verdad? O sea, anestesiar esta situación que está sucediendo que yo no quiero sentir, yo no quiero enfrentar, yo no quiero hablar ni siquiera del tema, ¿verdad? Que muchas de estas razones pueden ser duelos, pueden ser pérdidas de negocios, separaciones, un diagnóstico, ¿verdad? Complicado, o sea, pueden ser muchas cosas, pero el método aquí es huir. Y hay otra parte que él le llama estado dorsal o colapso, y es esa como desconexión, desgano, como una sensación de vacío, y entonces la persona usa esto para levantarse. O sea, ya no es para huir, Ujú. sino como para levantarse, como para tener valor, como para tener un momento de un estado emocional como más amigable, ¿verdad? Como mejor, como dopaminérgico, como tener un destello de vitalidad. Como, por ejemplo, te vas a animar a dar la conferencia. Ah, con un tequilazo me animo. Exacto. Yo no sé si tú te recuerdas, pero, o si la gente que nos está escuchando ha visto la serie esta de el Doctor House, Ujú. ¿verdad? Entonces, este señor era un adicto ¿Sí ves? a Fármacos. fármacos. Ajá. Pero obviamente, pues a quienes les gusta esta temática de medicina, ¿verdad? De casos de medicina, habían ocasiones ahí en donde tenían que hacer cirugías muy complejas, o sea, cirugías que de pronto se estaban enfrentando a algo que nadie se había enfrentado y llevaba mucho tiempo de estudio y qué sé yo. Pues estaba eso, era como para agarrar el valor de entrar a la sala, un shot de algo. Entonces, obviamente uno como paciente, digo, a mí que me ha tocado que estar en esa mesa, digo yo, ay Jesús, o sea, ¿cómo estás ahí sin saber si el que te está operando está en sus 5 sentidos? Pues, ¿verdad? Que obviamente eh, se dan estos casos. Pero algo que también me llama la atención, me llamó mucho la atención en esta serie y me encanta que lo hayan tocado, es el tema de cómo fue tratada la adicción de este personaje. Sí, Entonces, a él lo internan, obviamente. Hay un proceso de desintoxicación, perdón, sumamente complicado, ¿verdad? Donde él tiene que enfrentar el síndrome de abstinencia, tiene que pasar como esa noche, tú dices, la noche oscura, ¿verdad? Esa claro. noche difícil. Y después de eso hay un proceso en donde él tiene que enfrentar esas emociones, Ujú. ¿verdad? Entonces, Las que estuvo evadiendo durante tanto tiempo. exacto, ¿verdad? Cambian como de ala, le dicen ellos, ¿verdad? Que es como el estado del lugar del edificio y lo pasan al estado de salud mental, ¿verdad? Al ala de salud mental y él ahí empieza un proceso terapéutico. Y empieza como, bueno, ¿qué pasó, verdad? ¿Desde cuándo estás consumiendo? ¿Qué te llevó a esto? No se centra en la adicción como tal, sino se centra en su estado emocional. Claro, claro, Ah, en el punto específico, en la exacto, raíz de donde nació el querer dormirte constantemente. exacto. Y yo no es que cuando hablábamos con esta persona que tú mencionas Ujú, que ha ido a charlas de Alcohólicos Anónimos, yo no es que no comparta cierta metodología de ellos, me parece muy interesante e inclusive me parece eficiente porque hay personas que claro. han dejado el alcohol, Ujú, ujú. pero sí tengo mis dudas o mis
puntos de vista diferentes, porque generalmente cuando paso a un lugar de Alcohólicos Anónimos veo a muchas personas afuera fumando, Ujú. ¿sí? Y lo que, quiero ver si qué porcentaje quisiera creer, tal vez un 50% por así decirlo, que deja el alcohol, pero se mete a otra Cambio de adicción, anestésico. cambia de anestésico. Entonces, Ajá. eso es otra vez huir, entrar en otro círculo vicioso, ¿verdad? Y que está comprobado científicamente que la nicotina es mucho más difícil de dejar que el alcohol. Entonces, están entrando a un lugar más peligroso, Ujú. ¿sí? No quiere decir que todos lo hagan, no quiere decir que el sistema de Alcohólicos Anónimos esté mal o no. Tiene sus pros y tiene sus contras. Entonces, yo creo que la raíz realmente, y a mí me encantaría si este video llega a personal que trabaja en Alcohólicos Anónimos, Contáctenos. créanme, nosotros estamos Ajá. abiertos a dar charlas, a platicar en los talleres que ustedes dan, porque también queremos como buscar esas raíces de las Ujú. personas. Es un trabajo muy extenso porque cada persona es un mundo, cada mente es un Claro. mundo, pero creo que ahí realmente sí está la sanación. Buscar las heridas reales del alma, sanarle el alma, porque si vamos a estar de una adicción a otra, va a decir, ah, ya no toma, pero ahora se fuma 3 cajetillas al día. Ajá, Entonces, ajá, no sé qué tan beneficioso vaya a ser para el adicto. O sea, ajá. O ya no toma, no fuma, pero se sumergió en los videojuegos. sí, sí, O se volvió obeso, claro. ¿verdad? O sea, solo se cambia de anestésico y es lo que hay que tener cuidado. Yo he detectado en consulta muchos patrones así, ¿verdad? De gente joven que huye, ¿verdad? Y se refugia en ciertas cosas y de pronto tal vez socialmente aceptable, ¿verdad? Como los Claro, como te juegos, dije, como trabajo, ¿verdad? Que tú decías, o a como coleccionar, adicto a coleccionar cosas coleccionar que hasta cosas. dan su salario completo por conseguir una, no sé, coleccionan cosas de Marvel, por ejemplo. Entonces, Ajá. entonces se vuelve una persona que, ¿me explico? Que no estamos diciendo que eso en sí sea malo, ¿verdad? O que los videojuegos sean malos, Ujú, no. Lo que estamos hablando es la conducta evasiva que se está teniendo con esas situaciones para poder adormecer esas emociones y no tener el valor de enfrentarlo, ¿verdad? Una persona me decía, estábamos hablando, ¿verdad? En terapia, y pues yo le hacía la pregunta. Nosotros como terapeutas a veces muchas cosas las detectamos antes, ¿verdad? Pero hay un tiempo prudente para poder tocar el tema con la ujú. persona. Entonces, yo le hacía la pregunta a esta persona, le decía, ¿crees que has utilizado esta situación para no sentir el dolor de tal cosa? Y se quedó como unos 5 minutos callado. Y me contesta, no sabía que esa era una posibilidad, pero creo que lo he hecho. Entonces, ahí abrimos la puerta y empezamos a tocar muchas cosas, empezó él como a conectar, porque como te digo, esto es Ujú, inconsciente, entonces no es que la persona esté en su entera disposición o en su entera razón de venir y tomar ciertas cosas y yo me voy a volver alcohólico, pues no es eso. Tuve un paciente hace mucho tiempo que me decía, yo lo dejo cuando yo quiero. Entonces le digo, bueno, déjelo. Y no podía dejarlo porque ya llevaba mucho tiempo y obviamente esto estaba siendo ese anestésico del dolor emocional que tenía y entonces le funcionaba muy bien, ¿verdad? El problema, creo yo, como tú decías, es que a veces ya ese anestésico no hace efecto claro. y se empieza a avanzar con otros anestésicos, a cambiar o a combinar anestésicos que definitivamente van a alterar nuestra estructura, ¿verdad? En todo sentido, tanto física, mental, emocional, y eso tiene sus consecuencias, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien cuando estaba estudiando un curso de psiconeuroendocrinología, ¿verdad? Y la doctora decía, la peor combinación
es alcohol y drogas o fármacos, Ujú, ¿verdad? O sea, ujú. lo que sea. Esta combinación es un potente veneno para nuestras neuronas. Y ella nos ponía el ejemplo. ¿Por qué ustedes creen que hay accidentes que uno los ve y dice, pero ¿cómo se le ocurrió hacer eso? ¿Verdad? ¿Cómo se le ocurre llevar esto a este lugar o irse desde esta forma, aventarse de esta forma? Y ella nos explicaba eso, es porque cada vez que estas personas consumen esta combinación, están matando sus neuronas. Y antes se pensaban que se regeneraba, otros dicen que sí, otros dicen que no, eso está en constante estudio. Pero imagínate si no se regeneran y las estás matando, pues. Claro, claro. ¿Y cómo es que cuando hay un tiempo prolongado con alguna adicción, Ujú, independientemente cuál sea, cómo tu cosmovisión de la vida va cambiando? Porque tu cerebro solo va a estar pensando en la próxima dosis. ujú, No va a estar pensando en crecer profesionalmente, no, con tu familia, tus responsabilidades, tus negocios. Y al final te vuelves tú el carcelero de tu propia cárcel, porque tú estás sembrando en esas comportamientos repetitivos. Y como tú decías, luego vienen las drogas duras, ¿verdad? O sea, uno se ajá, vuelve adicto de cierta forma, esta droga es suave, no me importa, yo salgo rápido, ¿ah? El famoso yo ujú. puedo. Te lo dejo Pero cuando yo quiera. luego vienen drogas más duras y entonces se vuelve más complicado salir de ahí. Ujú, Y ya no hablamos de cosmovisión de la persona, sino hablamos ujú. de apenas Es que es puede una estar. enfermedad, Claro. ¿verdad? Es una enfermedad. Lo mismo con todo lo demás, ¿verdad? Usted decía con videojuegos, con el trabajo, el estar encerrado al trabajo. Y eso es una conducta que hasta se aplaude y es muy reconocida en las empresas. A las empresas les encanta tener este tipo de colaboradores que se refugia en el trabajo porque perdió un hijo, porque perdió a su mamá, porque se divorció, Que no quiere porque llegar a la casa no y quiere llegar a su casa. sentir Ajá. esa soledad, sentir No esa tiene a nadie. tristeza, ¿sí? Ajá. No, mejor Entonces, me quedo en la empresa. ajá, vive en la empresa, se entrega en cuerpo y alma a la empresa, pero entonces, ¿qué está creciendo ahí adentro? ¿Qué es lo que estamos trabajando para nosotros mismos? Y ojo, no estoy diciendo que el que seas apasionado por tu trabajo y todo sea malo, no. Es algo bueno también que tú seas apasionado por tu trabajo, pero la conducta, nuevamente, el tener esa conducta evasiva, ¿verdad? Yo hago esto para no sentir esto, para no enfrentar esto otro, eso es lo que estamos hablando de que es el problema de las adicciones. Aquí dice, si únicamente se elimina la conducta adictiva, o sea, el anestésico, Ujú, sin intervenir ni dar espacio a sanar esa herida emocional, el sistema nervioso buscará de manera inevitable un sustituto neuroquímico, la clásica sustitución de adicciones, que era lo que ujú, hablábamos, ¿verdad? Entonces, sanar implica también la capacidad regulatoria de sostener el dolor en lugar de mm. huir de él, ¿verdad? Entonces, yo creo que este espacio también es una apertura. Si tú eres una persona que está teniendo una adicción y estás sintiendo que te está costando a pesar de los tratamientos, a pesar de la desintoxicación, Apoyo, el apoyo charlas. que te están dando, déjanos decirte que es bueno lo que estás haciendo, pero necesitas complementar con un proceso psicoterapéutico individual. ¿Verdad? Necesitas a alguien. Yo he visto muchos especialistas en adicciones, yo no lo soy, pero he tratado personas en adicción y gracias a Dios he tenido éxito y no me voy por la conducta adictiva, o sea, no voy con, va, deje de tomar, Ya tu no reto de to esta semana, Es que ya no, no tome, hombre, es malo. ajá, Ya no fume, le no, causa daño. Pues si en la misma cajetilla dice que el exceso del consumo es dañino, exactamente, ya ajá, o lo sea, ya saben. lo saben. Recuerdo al primer paciente que yo atendí por tema de alcoholismo y llegó y todo y me dijo, mire, pues todavía consciente, creo yo, de la situación que estaba atravesando y pues muy honestamente me dijo, mire, esto está pasando, me pasa esto, me pasa lo otro, ¿qué? Y le dije, no quiero que me hable de eso, hábleme de su vida, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted con su vida? ¿Es feliz? Y se quedó choqueado, ¿verdad? Y se puso a llorar, Claro, ¿verdad? Y empezó a pues, drenar. exacto, encontramos ahí
un tema de duelo por su mamá, ¿verdad? Un duelo no resuelto. Y cuando terminó la sesión me dijo, lo último que yo pensé que usted me iba a preguntar era sobre si yo era feliz o no, ¿verdad? Entonces, em, yo voy más por ahí. Yo creo que la gente está ocultando, ¿verdad? Inconscientemente, evitando enfrentar ese dolor y se está como escudando de muchas cosas. Incluso se pueden escudar de aires de superioridad, de yo puedo, de yo soy el Superman, ¿verdad? O la Superwoman, para evitar sentir inseguridades, dolores, miedos, tristezas, ansiedad incluso. Entonces, es una invitación para que concienticemos, ¿verdad? Para que hagamos consciente esto, para que te des cuenta que de pronto estás tratando de anestesiar un dolor que no estás siendo capaz de enfrentar. No lo tienes que hacer solo, lo puedes hacer acompañado, ¿verdad? De tu familia incluso, pero teniendo esa comunicación. Y si que hay familiares, creo que la invitación es a comprender que esto no es una falta de voluntad del Claro, no, no, enfermo, no, no es que sea incapaz de dejarlo claro, de hacer, no es motivo de vergüenza, es una enfermedad y como enfermedad, ¿verdad? Como tal, hay que enfrentarlo, hay que tratarlo. Cuando estamos enfermos vamos al médico, pues, y nos da claro, una meditación. Y a mí me gusta comparar mucho el tema de la ansiedad, por ejemplo, con una infección, ¿verdad? El doctor nos da a nosotros cuando tenemos una infección el antibiótico y nos da un analgésico, ¿verdad? Para la fiebre y el dolor, en lo que el antibiótico hace su efecto y mata al bicho, ¿verdad? En salud mental es así. Tú puedes estar teniendo ese proceso de pronto de apoyo, incluso estar tomando medicamento para la ansiedad, claro. pero tu antibiótico es la psicoterapia, sí o sí. Eso es lo que realmente va, no matar el bicho, por decirlo de alguna forma, pero es lo que te va a ayudar a tener esas herramientas que tú necesitas para enfrentar esa situación que te llevó a esto. Entonces, Va a educar el comportamiento del exacto. cerebro, vas a entender el comportamiento de Ujú, y vas a ir un paso adelante a tu, forma de vivir de hace años, ujú, ¿verdad? Porque tú vienes con un patrón de vivencia, con una forma de pensar las cosas, y vas a estar un paso adelante para decir: "Esto está bien, esto está mal, esto me va a llevar al borde, esto me va a ayudar". O sea, vas a estar un paso adelante, o sea, te van a dar herramientas, como tú decías. Y yo siempre también doy un ejemplo en las charlas, que a veces hay que tener mucho cuidado con nuestra forma de conectarnos con la naturaleza y con todo ujú, nuestro entorno. Porque, por ejemplo, vamos a Shela, por ejemplo, un lugar frío aquí en Guatemala y todos bien arropados, que está bien, pero vaya a Shela a sentir el frío, ujú, ujú, ¿sí? O vamos al puerto y llevamos el montón de agua, así que esto y el otro, vaya a sentir el calor al puerto. ujú. Dese la oportunidad de sentir, Ujú, ¿sí? Entonces, pero como esta conducta, esta educación la tenemos desde muy pequeños, entonces, ¿te duele la cabeza? Paracetamol. ¿Te da un mareo? Tensil. ¿Te da dolor de ¿tenés fiebre? estómago? Antibiótico de una vez. ¿Tenés fiebre? Antibiótico. Entonces, ¿tenés Ujú, esto? O sea, tratamos la manera de evadir lo que el cuerpo nos está manifestando, ujú, ¿sí? Cuando hay un dolor extremo de cabeza, analicemos qué emoción es la que nos tiene atrofiado y que nos está generando esa tensión muscular en la cabeza. ujú, Analicémosla, sintámosla y cuando seamos capaces de hacer eso, el dolor de cabeza se va a ir, ujú, ¿sí? Pero como estamos acostumbrados al no sentir, porque estamos hablando de que me encantó lo último que decía, lo que leíste, es que a medida que seamos capaces de soportar el dolor, ¿verdad? ujú, Da a entender que dejemos de huir de las emociones, del sentir. Sí, pero un pequeño dolor y pum, un pequeño mareo y ya. ujú, Y tengo frío, me pongo chumpa. Sintamos el frío. ujú, No estamos en Rusia, pues, para decir, sí, necesito ropa porque estamos a ujú, -20. Es un frío de 10 grados centígrados, 14 grados centígrados, ujú. pues.
O sea, no te va a hacer daño, pero como estamos en la cultura del no sentir, a todo buscamos una alternativa. Ya solo falta, por ejemplo, si hay mucho sol, entonces bloqueador. Ya solo falta que, por ejemplo, te duele el pelo y busquemos una opción para que te deje de doler el pelo. Ujú. Y es que buscamos eso. Yo he tenido en consulta o personas que me escriben a mis redes sociales y ¿me puede recetar algo para no sentir ansiedad? Para no sentir esta tristeza. Y yo le dije, una vez, hace poquito me dice alguien, tiene algo, de verdad tiene algo que me pueda dar. Y le digo yo, me encantaría de verdad tener esa fórmula mágica empaquetada para que solo te tomes la pastilla y listo, pero eso no va por ahí. O sea, no es así, no te voy a mentir. Esto es un proceso, es un aprender estrategias. Nadie nos enseñó sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, sobre sentir, más bien nos enseñan lo contrario, ¿verdad? Que era lo que hablábamos, ese patrón de conducta de, bueno, estoy feliz, tomemos, estoy triste, tomemos, estoy en duelo, tomemos, o sea, todo es ahoguemos el dolor, ¿verdad? Ujú. No La sintamos, no emoción, enfrentemos la emoción. Entonces es complicado. Y pues les iba a dar una guía práctica, pero ya luego se me adelantó. Pero es eso, ¿verdad? Es la próxima vez que sientas ese impulso de correr hacia ese anestésico, a eso ya tú detecta qué es ese anestésico que usas regularmente, ¿no? Incluso puede ser el scrollear las redes sociales, eso también es un anestésico porque químicamente hace un impacto en nuestro cerebro que es muy parecido a lo que hace claro. las drogas y el alcohol, ¿verdad? Que es un como subidón dopaminérgico, que, qué rico, y entonces me siento aburrido y voy a redes Y sociales a después ver, cuando el vacío. ajá, y luego otra vez porque solo estoy como anestesiando ese dolor. Tal vez no el vacío, sino que otra vez enfrentarme a mí misma, Exacto, ¿verdad? ajá. Incluso el hecho ahorita que mencionabas esto, eh, el no querer estar solo. Sí, ¿Verdad? El huir, el hacer cualquier cosa para no estar solo, eso tiene información y necesitas trabajar, necesitas hablar con alguien sobre esto, ir a ese viaje maravilloso a tu interior y descubrir qué es lo que estás evitando sentir, ¿verdad? Entonces, cuando tienes esta necesidad de correr hacia ese distractor, paremos, paremos, detente. La ciencia dice que las emociones tienen una duración de 60 a 90 ujú, segundos en nuestro para cuerpo, ser la reacción procesadas. física. Ajá. Entonces podemos detenernos 30 segundos, llevar nuestras manos al pecho y preguntarnos con amabilidad, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué es eso que no estoy queriendo sentir? ¿Qué es eso qué es eso a lo cual estoy huyendo? ¿Verdad? Y permitirse experimentar, como tú decías, esa incomodidad física que la emoción genera. Sí, la emoción genera síntomas físicos. Sí, lo genera. Entonces, pero las emociones son transitorias, son efímeras. No va a durarte todo el día si tú quieres. ¿Verdad? O sea, porque si tú quieres, sí va a durar todo el día. ¿Verdad? Pero si tú la sigues alimentando, pero eso no va a durar. Ah, dura 90 segundos en el torrente sanguíneo ese efecto químico si no lo alimentamos con pensamientos o sentimientos de culpa. Entonces, creo que ya se nos hizo largo el tema, pero nos encantaría poder escucharlos, leerlos, qué opinan sobre este tema. Si hay alguien que trabaje con adictos, nos puede de verdad contactar. Nosotros tenemos el deseo, ¿verdad? Dios ha Claro. puesto en nosotros el deseo de poder apoyar y estamos abiertos a poder apoyar, ya sea de forma presencial o online. Nos pueden contactar para poder, pues, brindar este apoyo a algún grupo que lo necesita. Les agradecemos muchísimo estar acá con nosotros en un episodio más de este podcast, Lo que nadie me dijo, Leo y Maris. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio.